Oigan, pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Como podrán ver, pues habemos papa. En nuestra última clase nos fuimos pidiéndole a Dios que nos concediera un buen papa. Y miren, sí escucha Dios nuestro Señor. Nos ha enviado un gran papa, de verdad se los digo. León XIV, que tiene varias cualidades bastante interesantes. Primera, es agustino, como ustedes saben. O sea, sabemos bien que San Agustín es el santo más grande que hay después de la Biblia y él es un ferviente agustino. De hecho, fue el superior de los agustinos de todo el mundo por 12 años. Es alguien que tiene el pensamiento de San Agustín impregnado en su mente y eso es muy valioso para la iglesia y para el mundo entero. Si alguien entendió, si alguien entendió en este mundo a Jesús, amigos, es San Agustín, ¿eh? Chequen el catecismo que estamos estudiando. Los invito a que en un ejercicio, cuando puedan, tengan tiempo, vayan a los índices y donde están las citas en el índice de citas por santos, van a ver las citas que tomó el catecismo de San Agustín. Son muchísimas, más que todos los demás juntos. Es muy impresionante. Es como si Dios hubiera mandado en cierta manera a ese San Agustín, pero mezclado con León XIII, que ya comentaremos. León XIII fue quien trajo la doctrina social de la iglesia al mundo, en un momento en que era la revolución industrial. Surgió el problema con los obreros, con los sindicatos en el siglo XIX. ¿Y qué instituyó el Papa León XIII? Miren, muy fácil. Es más importante la persona que el capital. Fíjense qué interesante. Sí, el salario del obrero debe serle suficiente para resolver sus problemas económicos y los de su familia. Eso dice la doctrina social de la iglesia. Siempre será más importante la persona que la máquina. Todo eso dice la doctrina social. Por ahí les voy a mandar algunos textos en el grupo de WhatsApp para que vayamos probando por dónde va este valioso papa. Otra cualidad, amigos, es estadounidense. No tengo tiempo para hablar de todo eso. Pero miren, nomás les digo un dato. Qué curioso que la iglesia norteamericana, estadounidense, tuvo un papa antes que la mexicana que ya tiene 500 años aquí, lo cual demuestra que los estadounidenses son muy movidos en todos los ámbitos. Miren, nada más les digo, en el cónclave, México tiene mucho más católicos que Estados Unidos, pero los católicos de Estados Unidos son mucho más unidos, son más exigentes, más preparados, perdón por decirlo. Y revisen los datos. Cardenales votando de Estados Unidos había 10 y mexicanos cardenales votando había 2. Algo está pasando. La iglesia mexicana está subrepresentada. Debió haber habido más cardenales mexicanos ahí. Y más siendo la iglesia de la Virgen de Guadalupe. Ahí dejo el tema. Pero miren, ahora Dios ha querido que todo el poder esté en los Estados Unidos. Y ahí dejo mi comentario. El poder político, el poder económico, el poder militar y ahora sí, el poder religioso. Pues son estadounidenses todos. Por primera vez un papa de los Estados Unidos. Pero vamos a estudiar qué es lo que nos tiene aquí, queridos amigos. Nuestro catecismo de la iglesia, que hemos de reconocer que es una guía perfecta para ser católicos de verdad, practicantes, con conocimiento de causa. No creo algo porque lo decía mi abuelita, ¿no? No, lo creo porque lo entiendo en mi razón. Y es de lo que estamos hablando. Vamos a continuar el estudio de nuestro catecismo precisamente
en la página 409, a partir del numeral 1446. Y recuerden que estamos hablando de la confesión de los pecados, que ya entendimos por las clases anteriores que es un gran regalo de Dios. Es una gran regadera, un gran baño donde nos limpiamos. Nuestras pestes, nuestra suciedad. Decían por ahí Santa Teresa de Ávila que el lugar más cercano al confesionario en nuestro hogar es el excusado. Piense qué tremendo. ¿Qué vamos a dejar al excusado de nuestro hogar, de nuestra casa? Lo que no sirve, lo que huele mal, lo podrido. Es lo mismo en el confesionario que está en el templo. Nadie va al confesionario a alabar a Dios y a echar rosas, no. Todos vamos a estar de acuerdo conmigo, queridos amigos, avergonzados, con la cabeza bajita. No sé si a ustedes les guste confesar sus pecados, pero da vergüenza. Pero tenemos que hacerlo. Como ya dijimos, por un solo motivo, ¿eh? Uno solo, porque Dios ya sabe. Y me dice, límpiate tu carita, límpiate eso. Para eso te puse a mi hombre sagrado, solo Él te puede limpiar. Pero, miren, vamos a continuar en el numeral 446 sobre este tema de la confesión, la reconciliación, tratando de profundizar precisamente en su sentido más espiritual. Y dice el numeral 446, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación, después del naufragio que es la pérdida de la gracia. Y recuerden que entendemos la gracia como la amistad de Dios. Así entendemos la gracia, para entenderlo rápido. ¿Qué es la gracia? Que Dios me considere su amigo. Esa es la gracia, no le busquen más términos. Fíjense, no que yo considere a Dios mi amigo, porque pues eso todos decimos, Dios es mi amigo. No, pues eso no. La gracia es cuando Dios, Él, me considera a mí pequeñito aquí en el mundo batallando su amigo. Y me dice, ya no te considero mi siervo, sino mi amigo. Y te voy a defender. Vas a sufrir, ¿eh? Ya hemos dicho que el sufrimiento no lo podemos evitar para la salvación. Pero nos dice Dios, pero mi gracia está contigo, es decir, mi amistad te persigue a donde vayas y yo soy el Todopoderoso. Fíjate quién es tu amigo. Yo soy el que te hizo. Yo soy el omnisciente, omnipotente, omnipresente y te considero mi amigo. Esa es la gracia. Por eso, miren, cuando vamos a comulgar, debemos estar seguros que Jesús nos considera sus amigos y que le podemos decir como San Pedro, a ver si se acuerdan, cuando le dijo nuestro Señor Jesús a San Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contesta, acuérdense, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Es decir, ¿por qué me lo preguntas? Ahora no tengo duda, y menos ahora que estás frente a mí resucitado, que tú sabes que te amo. Y miren, eso es lo que hay que decir en la misa antes de comulgar, poderle decir a Jesús, Señor, tú sabes que te amo. Tengo defectos, me equivoco, me enojo, de repente suelto pestes, de repente me supera la ira,
De repente no domino el hambre, pero tú sabes que te quiero, Señor. Esa es la gracia. De que no dé miedo ofender a ese amigo que me considera su amigo. Ahorita vamos a entrar más en profundidad en esto. Todo esto tiene sus nombres en la enseñanza espiritual que nos trae el catecismo. Pero continúo numeral 1447. Y esto que voy a leer, amigos, lo definió ni más ni menos que el Concilio de Trento. Miren, el Concilio de Trento fue el primer concilio que ordenó la iglesia después del grave problema de Martín Lutero, que había partido a la iglesia en dos en Europa. Fíjense qué grave fue. Ni idea tenemos de lo que ocurrió. De un día para otro ya medio Europa se volvió protestante, cuando vieron que Lutero tenía poder y que pudo contradecir a la iglesia y ofenderla y separarse de ella. La iglesia convocó a este concilio principalmente para definir cómo enfrentar al protestantismo. Y miren, como siempre, la iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, encontró la respuesta que habían propuesto gigantes, ¿eh? Como San Ignacio de Loyola, como Santa Teresa de Ávila, como San Juan de la Cruz, que dijeron la manera de combatir al protestantismo es con la Biblia, con la misma palabra de Dios. Eso resalta sus errores, no necesitamos poner palabras humanas. Y así ha sido, ¿eh? Miren, un protestante nunca puede sostener un debate con un católico informado, ¿eh? Con un católico que nunca va a misa, pues sí, llegan a su casa y lo destrozan. El católico nunca ha abierto la Biblia que tiene ahí, se la dieron en su bautismo. No, al protestante lo tienen leyéndola todos los días, pero no la entiende nunca. Lo dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 8 al 11. Les dice Jesús a sus discípulos: a ustedes se les revela el misterio del reino de los cielos, pero a los que están fuera, es decir, fuera de la iglesia, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que vean, no entiendan, y por mucho que oigan, no lleguen nunca a comprender. No sea que se conviertan, dice Jesús, y tengamos que salvarnos. Miren, son palabras muy duras, pero lo dice Jesús: mientras estén fuera no van a entender, por mucho que lean. Para entender no es nomás de leer mucho, sino de pertenecer al cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia aquí en la tierra. San Pedro entendió esto perfectamente y decía: nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. Lo dijo San Pedro en su primera carta, bien clarito, sino solo aquel que está inspirado por el Espíritu Santo, mismo Espíritu Santo que la mandó a escribir, que la dictó a los profetas y a los escritores sagrados. ¿Cómo negar eso? Ah, pero a ellos de repente les sale un pastor que les dice que la iglesia está mal y ya lo empiezan a seguir, fíjense, rompiendo la continuidad apostólica que está mandada en la Sagrada Escritura. Es decir, nosotros tenemos desde Jesús que puso a Pedro y desde Pedro ahora a este gran León XIV, ininterrumpidamente. Se muere un papa, elegimos al otro, lo acabamos de vivir. Y miren, el mundo se quedó pasmado, impactado del orden, del respeto, de la ceremonia, de lo que es la Iglesia Católica. Fíjense, más de 2000 años después de haber sido fundada. No hay otra institución humana que se le pueda comparar, que tenga 2000 años de edad y funcionando de una manera tan hermosa. Ninguna otra organización humana, ¿eh? Ninguna.
ni imperios, ni reinos, ni dinastías. Por eso hay muchas señales para demostrarles que la iglesia es ni más ni menos que el pueblo de Dios. Miren, por eso este concilio de Trento definió muchas cosas. Y aquí vamos a ver algo que definió que Martín Lutero rechazó. Fíjense, ¿cómo entenderían ustedes? Les pregunto, somos adultos. Que Martín Lutero era sacerdote agustino, del mismo origen que el Papa León XIV. Y había celebrado muchas veces la misa, había confesado a muchos. Y dicen todos los testimonios de su época que como sacerdote era buen sacerdote, muy preparado, muy culto, muy justo, todo eso es cierto. Pero, ¿qué ocurrió con eso en su mente? Fíjense. Después dijo que la confesión, pues eso la inventaron los curas. Quitó la misa, quitó el altar, quitó el sacerdocio, ¿eh? Y los tres votos que Lutero le había hecho a Dios nuestro Señor, de obediencia, pobreza y castidad, los tiró al bote de la basura de su oficina lujosísima en el castillo de Gutenberg. ¿Por qué? Porque desobedeció al Papa, le mentó la madre, le dijo que era el demonio. Si no es eso, desobedecer a los votos, entonces, ¿qué es? Y enseguida, ¿qué creen? Pues se casó con una monjita llamada Catalina von Braun, que también le hizo renunciar a sus votos ante Dios. Y también renunció a la pobreza, Lutero. Está claro, nomás ver su biografía, está en Wikipedia. Terminó viviendo en un castillo como emperador de Alemania y todos los pueblos que lo seguían en ese momento. Para su desgracia, el mismo Lutero dejó escrito las comilonas que hacía en ese palacio. Le encantaban los chorizos, los jamones que ya los producían desde aquellos tiempos. Cuidado, no, el demonio es caramba. Esto es lo que definió el Concilio de Trento después de Lutero sobre este sacramento de la confesión. Numeral 1447. A lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años, antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que solo concernía a ciertos pecados graves, solo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida. Durante el siglo XVII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la iglesia. Miren, de lo que estamos hablando es de que al principio, los primeros siglos de la iglesia, ocurría esto, que a los penitentes los cargaban con penitencia y los hacían caminar en la plaza pública para que todo el mundo viera que eran pecadores. Afortunadamente, la iglesia cambió eso, porque era inhumano, era anticristiano en todo sentido. Ya hemos dicho que el pecador tiene sufrimiento suficiente con la vergüenza que siente.
presentándose ante el hombre sagrado que le perdona los pecados en nombre de Dios, no en nombre de ese sacerdote que igual puede ser un pecador igual que nosotros, eso es cierto. Pero él le fue dado el poder de perdonarnos los pecados, aunque sea pecador él. Ya lo decíamos. Que un día a San Francisco le preguntaron, oye, ¿vas a comulgar de las manos de este sacerdote? Lo acabo de ver pecar antes de misa. Y contestó San Francisco, por supuesto que voy a comulgar de sus manos. Lo que haya hecho este sacerdote lo tendrá que pagar él con Dios. Pero su santidad como sacerdote se lleva a cabo. Toda la oración eucarística es verdadera, aunque el sacerdote esté en pecado grave. Miren, por eso hay una parte de la oración eucarística, precisamente antes de comenzar, donde llega el acólito y le echa agüita, ¿verdad? Las manos del sacerdote con una eh, pequeña cofaina, ¿verdad? Para recibir el agua y luego le pasa la toallita que se llama manutergio. Sí, miren, el sacerdote no solo recibe agüita y la deja caer ahí, no tiene que decirle a Dios en su interior, Señor, límpiame de todo pecado, quítame todos mis delitos, se lo tiene que decir. Es el Salmo 51 que escribió el rey David para pedirle perdón a Dios por haber violado a Betsabé, la esposa de Urías. Mire, está claro que Dios perdonó a David, porque su gloria permaneció para siempre y Dios le perdonó eso. Y aún su hijo Salomón quedó en el reino en su lugar. Hay que entender bien este asunto. Por eso el sacerdote, después de lavarse las manos, le dice a Dios, oye, voy a tocarte, voy a tocar tu carne y tu sangre. Por lo menos aquí en la misa, límpiame de toda culpa para no contaminar tu carne y tu sangre. Y eso sucede. Y entonces ya el sacerdote, insisto, aunque tuviera un pecado grave, tiene que celebrar la misa. ¿Se pueden imaginar, amigos, que un sacerdote comete un pecado grave, le toca celebrar la misa y que saliera un anuncio, disculpen, el padre fulanito no puede celebrar la misa porque acaba de cometer un pecado grave, así es que se queda toda la comunidad sin la sagrada misa y la Eucaristía? Miren, ¿cuándo han visto eso? Nunca. Por eso a veces también la responsabilidad del sacerdote es mucho más pesada que la nuestra. Porque cada sacerdote es responsable de las ovejas que les toca cuidar ahí en su parroquia. Si no las evangeliza bien, se van a perder. Si las evangeliza bien, van a dejar vicios, van a convertirse. Si es algo que se entiende con la razón, no de otra manera. Pero sigue diciendo este gran concilio de Trento, miren. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica revela la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días. Miren, ya veíamos que en los primeros siglos, al que cometió un pecado grave, mortal, le concedían, después de hacer penitencia, como vemos, por meses, que no dejara de ir a misa, que no dejara de atender todo lo que le pedía la iglesia, y entonces ya le otorgaban la absolución de sus pecados. Y miren, todo el mundo se estaba enterando en la ciudad, y eso no es correcto, porque en realidad, como decimos, Dios ya sabe lo que hicimos cada uno. Hagan de cuenta que Dios le dice, oye, ¿para qué lo exhibes si yo ya sé lo que hizo? ¿Por qué tiene que enterarse su vecino, que es peor que él? Este es el asunto.
No, Dios ya sabe lo que cada uno hemos cometido. Por eso la iglesia corrigió con este gran concilio de Trento que ocurrió, amigos, en el año 1542. Recuerden que Lutero se separó de la iglesia en 1532. Fíjense, el concilio ocurrió 10 años después. Para ser de aquellos tiempos apenas les dio tiempo de llegar de todos los países del mundo en barcos, carretas, caballos. Es algo muy impresionante entender esto. Pero miren, la iglesia entendió que el sacerdote no es terapeuta, no es parte de la Inquisición. Miren, ¿quién juzga? Dios, solamente Dios. El sacerdote no. El sacerdote también va a ser juzgado. De eso estamos hablando. Miren, por eso el Papa Francisco insistió en algo muy importante. Él les decía a los sacerdotes confesores, nunca regañes al penitente que va a confesarte sus pecados. Oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te portaste así? No. Miren lo que le está ordenando Dios al sacerdote en ese momento tan importante para nosotros y nuestro perdón en cuanto a los pecados, pues es ni más ni menos que el perdón de Dios. No el perdón del sacerdote, lo hemos comentado varias veces. Miren, ¿cómo puede juzgar precisamente el sacerdote lo que hizo el hombre cuando Dios ya lo sabe? Si se sorprende el sacerdote, que debe ser muchas veces, debe mantenerse callado. Y solo decirle eso, sí, oye, ya no peques más. Como lo dijo Jesús a todos los pecadores que curaba, ¿se acuerdan a la pecadora que le mojó sus pies con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos? O a la pecadora que descubrieron infraganti, que le dijeron, oye, dice Moisés que hay que matarla a pedradas. Y miren, después de perdonarlas, ¿cuáles son las palabras de Jesús? Ve y no peques más. No te juzgo. ¿Se acuerdan? Le dice Jesús, oye, ¿nadie te juzgó? Y dice la pobre mujer asustadísima, no, Señor. Y dice Jesús, yo tampoco te juzgo, pero ve y no peques más. Esta respuesta sigue siendo válida por todos los siglos de los siglos, pero la iglesia hecha de hombres a veces, pues, cometió errores en la interpretación de la Sagrada Escritura, que es algo que ha ocurrido. Pero vamos a continuar, queridos amigos, precisamente en el numeral 1448. A través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Comprende dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Miren, esto es exactamente todo el asunto. Dice aquí, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Ya decíamos que la contrición es el dolor de haber ofendido a Dios que me considera su amigo. Decíamos al principio de la clase. ¿Cómo me atreví a ofender, desobedecer? A ese Dios todopoderoso que me considera su amigo, que confía en mí. Pero Dios conoce nuestras debilidades, que siempre son, y la mayoría de las veces en los casos veniales, que no dominamos nuestras pasiones, no dominamos nuestros sentimientos, no dominamos nuestros apetitos desordenados, no dominamos nuestras apetencias, ¿sí? Y esas son debilidades y Dios las conoce perfectamente. Por eso hemos de pedirle a Dios fortaleza para que nos ayude a superar nuestras debilidades, nuestros vicios, nuestras fallas.
que miren, solos nunca podríamos. Y entonces dice, primero debe haber contrición y decir, me duele haberte ofendido, Señor. Y luego viene la confesión de los pecados con el sacerdote. Querido Padre fulanito, me confieso de haber ofendido a Dios de esta manera y de esta otra, siendo Él tan bueno conmigo, siendo mi amigo. Por favor, perdóneme en su nombre. Mire, ya decíamos que el sacerdote no puede empezar, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué desobedeciste? ¿Por qué tienes este defecto? No. Bien, yo voy a decir algo que recuerdo que un día me fui a confesar, ya no no estaba yo convertido, también es algo que tengo que decirlo. Llegué a la Basílica de Zapopan, ahí donde están los padres confesores, porque ya me sentía muy, de veras muy sucio. Y llegué y le confesé aquellas cosas que andaba haciendo, que ya les he dicho que fui un perverso. Antes de convertirme, pues yo estaba del lado del maligno, haciendo todo lo que no le agrada a Dios. Hasta que Dios me mandó una pancreatitis y hasta ahí llegó Jaime el Valiente. Gracias a Dios que me mandó esa enfermedad, porque si no mi alma se hubiera muerto. Pero recuerdo que un sacerdote me regañó muy feo y hasta las personas que estaban formadas se escucharon. Me acuerdo que me dijo, tienes la mente podrida, eres un perverso. ¿Cómo te atreves? Y yo decía, ahí en la torre, chin, perdón. De verdad salí muy avergonzado de ahí. Y eso, la verdad que no es correcto. Ya Dios me había regañado lo suficiente, por eso me atreví a ir ahí. Y aunque no estaba convertido, miren, el peso de los pecados no lo podemos esconder. Y menos evitar como si no existiera eso que anda ahí en mi conciencia. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es algo racional, insisto. Hemos de ver la confesión como un regalo de Dios, que nos permite limpiarnos una y otra vez, y no una o dos veces como lo hacían en los primeros siglos, y el que volvía a caer en la tercera o cuarta, pues ya se fregaba. Pues no. Un día reclamaron al Papa Francisco que había católicos pecadores y que hacían esto, que hacían lo otro, y contestó contundentemente. Dijo el Papa Francisco, sí, efectivamente, la Iglesia Católica está formada únicamente de pecadores, que estamos buscando la redención del alma, que eso es la Iglesia. Si están de acuerdo, a veces nos malinterpretan y piensan que decimos que la Iglesia somos santos, pues no, ¿quién ha dicho eso? Más bien somos pecadores, que ya entendimos que la Iglesia es el modelo para llegar al cielo, la nave puesta por Dios aquí en la civilización humana para quien quiera salvarse por su propia voluntad, por su propio convencimiento. Insisto, miren, ¿qué podríamos hacer si Dios no nos perdonara nuestros pecados, si no nos limpiara? Estaríamos en manos del maligno. Yo les hago una confesión, yo hubiera muerto en el pecado y en la pudrición apestosa, ¿eh? Sí, porque lo viví en mi mente perversa, pues lo único que tenía era sexo desordenado, tranza, lujo, pero Dios encuentra caminos. Por eso miren, esto hay que usarlo para nuestro bien, para mantener nuestra alma limpia. Así como nos bañamos en el cuerpo físico para mantenernos limpios sin que tengamos malos olores, debemos hacer lo mismo para nuestro espíritu, nuestra alma. Que ya decíamos que cada domingo nos bañamos si vamos a misa y comulgamos, si no tenemos pecados graves ni mortales. Lo hemos comentado. Recuerden que pecadores somos todos, como lo dijo el Papa Francisco. Y hemos comentado que la primera oración de los fieles en la misa es: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante todos ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa me hago responsable, no le echen la culpa a nadie.
Y decíamos que toda la misa nos la pasamos diciéndole, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, porque somos pecadores y no merecemos estar aquí. En el Gloria, en el Padre Nuestro, en muchas oraciones volvemos a decirle al Señor, Señor, ten piedad, porque soy un pecador, ¿qué hago aquí? Así como Pedro le dijo a Jesús cuando descubrió definitivamente que era Dios por la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan? Le dice Pedro, Señor, aléjate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Tú necesitas otra persona para ayudarte en lo que me propones a mí. Y miren, la respuesta de Cristo es conmovedora. Si la pensáramos bien y la reflexionáramos, sería hasta las lágrimas. Le dice Jesús al pecador Pedro, tú no tengas miedo. Tú no tengas miedo, ya sé quién eres, Pedro. Ya sé quién eres desde niñito, desde que estabas en el vientre de tu mamá, Pedro, yo sabía quién eras. Y cuando comenzaste a pensar, tengo grabados todos tus pensamientos en mi oficina. Perdónenme por explicarlo así. Por eso cuando ese pecador honrado, honesto, dice, aléjate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Era verdad. Miren, un gandaya que hubiera dicho, ay, qué chido. Ahora sí voy a aprovechar de que este hombre es Dios y a sacar todo el provecho para mí. ¿Qué es lo que hizo Judas Iscariote, por cierto? Exactamente es lo que hizo. Recuerden que Judas Iscariote pues, era el tesorero. Y eso lo pudrió, el dinero se lo llevó por delante. Pero que nos quede claro, cómo en Pedro tenemos el gran ejemplo sobre este profundo asunto. Tú no tengas miedo, le dijo Jesús. Así nosotros, aunque somos pecadores, no hemos de tener miedo. Dios no nos abandona. Nos sigue considerando sus amigos. Como los papás que tienen benevolencia con sus hijos que cometen errorcitos leves, ¿verdad? Que no afectan su formación, su obediencia en general. Sí, es lo mismo. Pero vamos a continuar en este numeral 1448. Dice en esta parte, el Espíritu Santo a saber la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Y por otra parte, la acción de Dios por el ministerio de la iglesia, por medio del obispo y de sus presbíteros, la iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, es decir, la penitencia, ora también por el pecador y hace penitencia con él. Fíjense, la iglesia no solo le pide penitencia al pecador, también hace penitencia con él. Por eso en todas las misas hay un sacramento de sacrificio, de penitencia, igual que en las ofrendas. Así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. Entonces ya decíamos que la misa nos limpia, nos lava. Si entramos a misa con pecadores veniales que no alteran la amistad que Dios nos tiene, sí, salimos limpios, sin esas manchitas, porque Dios nos dice, ok, vuelve a intentarlo esta semana sin esas manchitas. Sé que eres humano, pero si tu voluntad tiende a mí, me vas a encontrar tarde o temprano. Eso es lo que pedía San Pedro en su escalera al cielo, la persistencia, no sé si se acuerden. Decía San Pedro, el primer papa, a tu fe súmale la virtud, a la virtud súmale el conocimiento, al conocimiento súmale el amor fraterno y al amor fraterno súmale la persistencia, es decir, ni un paso atrás. Cuando ya descubrí a Jesús, tengo que caminar hacia Él, lo estoy viendo en su luz. Me voy a tropezar, ¿eh? Me voy a tropezar. No hay un ser humano que no se haya tropezado en la historia, no lo van a encontrar. Todos nos tropezamos, pero la gran diferencia es levantarme y seguir caminando hacia Jesús. Me limpio las rodillas, me sobo los golpes, pero sigo caminando hacia Jesús.
Porque miren, pasa con muchas almas, con muchos seres humanos que se caen y cuando se levantan no saben hacia dónde iban, no saben hacia dónde van. Y entonces toman un camino que no es el de Cristo. Y el diablo le dice, sí, es por ahí, mira, lo ves oscurito, pero yo te pongo la lámpara. Si en la realidad no, nosotros, lo que nos dice el catecismo, que aunque somos pecadores, tendemos a Cristo siempre. Insisto, yo puedo ser muy pacífico, pero si una persona me altera, me provoca demasiado, me va a salir la ira excesiva. Pero miren, decía yo anteriormente, todos esos pecados son por falta de control en mis impulsos. Para entenderlo, voy a explicarlo de otra manera. Todas esas faltas de dominio de mí mismo, Dios sabe que son por debilidad, no son voluntarias, ¿eh? Siempre me arrebatan, me encuentro en un momento que no espero y ¡ay! Me arrebata la tentación, me arrebata la ira. Pero miren, cuando robo, ahí no es una debilidad de mis pasiones, ¿eh? Cuando robo es un acto que tiene las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja. Por eso, si robo, no se me va a perdonar en la misa, ¿eh? Porque no fue un acto que yo no pueda controlar como mi coraje o como mi falta de dominio en mi sexualidad y me derriba de repente. No es lo mismo. Miren lo que es un robo, un fraude, un asesinato, un, 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 un fraude. Esos pecados no nos los limpia la misa. Ojalá me entiendan de lo que hablo. ¿Por qué? Porque ahí yo quise hacer daño, yo quise robar. Fíjense, no es de que me dominó algo, ¿no? No, es que digo, quiero más dinero y como mi hermano tiene más, se lo voy a robar. Es un acto ya con el diablo en la conciencia. Insisto, no es lo mismo que no domino mi pasión y me da coraje, no domino mi pasión y me lleva a masturbarme. Esos son problemas internos de dominio. Por eso Dios nos manda el cuarto mandamiento de la iglesia, es el ayuno. Precisamente por eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque el ayuno es el mejor ejercicio para tener un dominio de mí mismo. Y si domino mi estómago, ya dominé todo lo demás, ya dominé mi pene, ya dominé mi corazón, ya dominé mis pulmones, ya dominé mi cerebro, mi mente. Lo más difícil de dominar es el estómago porque pide comida todos los días y a veces a todas horas. Por eso Dios nos manda la respuesta correcta para vivir aprovechando lo que nos manda para mantenernos limpios si queremos, ¿eh? Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral 1449. La fórmula de absolución en uso en la Iglesia Latina expresa el elemento esencial de este sacramento. El Padre de la Misericordia es la fuente de todo perdón. Realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don de su Espíritu a través de la oración y el ministerio de la Iglesia. Y miren, aquí volvemos a lo mismo, ¿sí? Y lo dice claramente, el Padre de la Misericordia es la fuente de todo perdón. O sea, no es el sacerdote el que tiene, pues vamos a decir la caridad y entonces quiere perdonar al que va. No, miren, el sacerdote debe perdonar a toda persona que le pide perdón, siempre y cuando el pecado no sea mayúsculo, que pueda definir que el padre mande a esa persona con un canónigo, se llaman así, con un canónigo eclesiástico, donde ya lo van a mandar, por ejemplo, a entrar en un proceso. Lo explico con un caso. Una mujer que abortó va y le dice al párroco ahí de su colonia que le perdone ese pecado, no, no es tan fácil. No, la van a mandar con el canónigo. ¿Para qué? Ahí sí para meterla como en los primeros siglos
a que primero se convierta y que una vez convertida reciba el perdón. ¿Por qué? Porque de nada sirve perdonarle ese pecado y luego que vuelva a abortar, ¿eh? ¿Qué pasa? Miren, pecados como el asesinato, el aborto y los pecados que la iglesia considera mortales, como es el robo de los pobres, de los políticos también, son pecados mortales. Los narcotraficantes, pecados mortales. Esos, pues no los va a perdonar nomás el padre ahí de la parroquia. Un narcotraficante tendría que entrar en un proceso para empezar a dejar todo su negocio, todo lo que hace, confesar todos sus asesinatos y ayudar a sus víctimas. Todo eso es posible, ¿eh? Si el pecador quiere, pero no es algo que va a perdonar el párroco de ahí de la colonia fulanita, por supuesto que no. Si tampoco Dios está regalando su perdón a todo el que se acerque, no, debe haber un cambio en el interior del alma, una grave necesidad de cambiar, de dejar la mala vida y tomar una mejor vida, ¿eh? Esa es la finalidad de la confesión. Pero sigo leyendo. Número 7 de este capítulo segundo sobre la confesión. Los actos del penitente, es decir, de nosotros los pecadores. Numeral 1450. La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto. En su corazón, contrición. En la boca, confesión. Y en la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. En efecto, miren, hablamos de que si me voy a confesar, tengo que cumplir la penitencia, tal como me la manda el sacerdote. Si es escuchar misas, si es hacer algunas obras de caridad, tengo que hacerlo, porque esa es la parte que Dios me pide a través del sacerdote para ser perdonado. Miren, gratis, gratis, Dios no perdona a nadie. Hay que recordarlo. ¿Qué ocurría en el Antiguo Testamento? Pues un pecador ofendía a Dios y tenía que ir con el sacerdote del templo, o de la sinagoga a confesarle los pecados, y entonces el sacerdote le pedía invariablemente un animal de la granja humana. Y hemos dicho que Dios no les pedía animales silvestres, ¿no? No les decía a los pecadores, ve y atrapa un conejo y me lo traes. No. Dios le decía al pecador que hacía pecados graves, ahora por haber pecado me vas a entregar esa vaca que tanto te ha costado criar, alimentar, cuidar y que vale tanto dinero en el mercado, me la vas a pagar a cambio de tus pecados. Bien, había un pecado más leve, pues les pedía un chivo. Un pecado más leve, pues pedía hasta codornices. Ustedes lo saben bien. Pero tenía que haber un sacrificio a cambio del pecado, una ofrenda, y siempre era del dinero del pecador. Lo que pedía Dios era dinero, en realidad. Un chivo costaba dinero, una vaca costaba dinero. Y era parte de la ganadería humana lo que pedía Dios. Es como cuando Dios pide los elementos de la Sagrada Eucaristía. ¿Qué pidió Dios? Lo que hace el hombre, es decir, pan, que debe haber primero sembrar el trigo, dejarlo crecer, cuidarlo, y luego cortarlo, luego trillarlo, luego molerlo, convertirlo en harina, mezclarlo con agua, y luego viene el raciocinio, meterlo al fuego. Miren, sabemos que no hay árboles de virotes, ¿eh? O pozos de vino. No, el hombre tiene que producir estas cosas, no existen en la naturaleza. Igual los animales que pedía Dios eran de su ganadería y de sus corrales, que le dolieran el bolsillo. Actualmente es lo mismo. Dios nos pide sacrificar.
Nos pide ofrendar de lo nuestro. Miren, a veces ahora los sacerdotes nos piden sacrificar animales, pero en nuestro interior. A veces Dios nos pide, oye, sacrifica ese león que traes adentro, ¿eh? Oye, sacrifica ese cocodrilo, ¿eh? Tan con la larga que traes. Oye, hijo, sacrifica esa serpiente, ¿eh? Que a veces te sale la lengüeta por la boca. Sacrifica ese oso en el que te conviertes. Eso sí. Pero esa penitencia es precisamente para quedar en paz con Dios. Para decir, ok, Señor, voy a hacer puntualmente lo que me pides a través del sacerdote y te lo agradezco de todo corazón. Porque me hace restituir tu amistad en mí, que no me la quitaste, no dejaste de considerarme tu amigo. Muchas gracias, Señor. Pero continuamos, amigos. Numeral 1451, precisamente sobre la contrición. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, es decir, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Miren, de lo que estamos hablando es de que Dios es bueno y a través de la contrición nos ayuda. Miren, Dios sabe si estamos adoloridos por haberlo ofendido o si es nomás una pose hipócrita. ¿Quién podría engañar a Dios? Nadie ha podido ni podrá. Es imposible. Por eso nos recomienda aquí el catecismo esta parte tan importante. Dice, cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta. Miren, les voy a confesar algo. Antes de convertirme y sobre todo cuando era adolescente, pues usaba la masturbación como si fuera un ejercicio cotidiano. Iba y me confesaba, pero miren, recuerdo, no le digan a nadie, por favor, pero recuerdo que llegué a confesarme y masturbarme más tarde el mismo día. Pensaba, pues ya me confesé, pues ya, estoy libre. No, cuidado. Hasta que me llegó la conversión, amigos, y entendí que estuve en el error total toda mi vida. No es así. Dios nos ofrece el perdón, pero no para regresar inmediatamente a pecar en lo mismo. No, eso no, ¿eh? Porque ahí caemos más bien en las tentaciones del demonio. Los defectos, los vicios, tenemos que quitárnoslos tarde o temprano. Y es lo que nos pide Dios. No solo lo confieses, sino quítatelo. Porque no te afecta solo a ti en tu relación con tu Señor, sino que te afecta con tus familiares, con tus vecinos, en tu relación y convivencia con todos ellos. Miren, un defecto en el alma se nota por fuera, ¿eh? Cualquiera que sea. Es imposible ocultarlos. Pero continuamos en el numeral 1453. La contrición llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves.
pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Y dice el misal romano, numeral 1454. Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos a este respecto se encuentran en el Decálogo y en la catequesis moral de los evangelios y de las cartas de los apóstoles, Sermón de la Montaña y en las enseñanzas apostólicas. Y en efecto, miren, la atrición, a diferente de la contrición, es, eh, eh, cometí un pecado y traigo miedo porque Dios me va a castigar. Esa es la atrición. Creo que todos hemos sentido las dos. Pero cuando sentimos miedo por haber ofendido a Dios para no perdernos en el infierno, dice, sirve aquí para los pecados veniales, pero no para un asesinato. Ese tiene que confesarse en una confesión sacramental, como dice aquí. La confesión sacramental es con el sacerdote, recibir su perdón y su bendición con su mano. Miren, aplicaba para, y aplica para un sacerdote que celebra la misa en pecado grave, tiene que confesar inmediatamente en cuanto pueda, ¿eh? Si es terminando la misa, mejor. Está obligado, está obligado. Si no lo hace, entonces ya pone en riesgo su alma eternamente. Porque miren, Dios nos pone soluciones, nos pone respuestas, pero nunca para que abusemos de ellas. Yo los invito a que traten de no sentir atrición, sino siempre contrición. Siempre decirnos, ¿cómo me atreví a ofender a mi amigo? Lo que me puse no me importa, porque lo ofendí. A pensar, chin, me va a castigar Dios porque hice esto, porque cometí ese pecado. Esa es la atrición, que como vemos también es saludable y también viene de Dios. Y también se procesa en la conciencia. Pero como vemos, ojalá tengamos una relación con Dios viéndolo como que nos considera sus amigos. No que yo lo considero él mi amigo, como decíamos, ventajosamente, hipócritamente. Eso nunca, porque no funciona con Dios. Pero dice el numeral 1455, ya lo que es la confesión de los pecados en sí. La confesión de los pecados, es decir, la acusación, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, en la confesión los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente. Incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo, pues a veces estos pecados hieren más gravemente al alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. Y dice por último, amigos, esta parte del Concilio de Trento del que hablábamos. Cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina
no cura lo que ignora. Qué bonita descripción. Y con eso terminamos nuestra clase de hoy. Miren, dice aquí, quien actúa de otro modo y calla conscientemente algunos pecados, pues no va a recibir la absolución de Dios. Y decíamos que Dios ya sabe mis pecados. Ay, voy con el sacerdote y confieso este pecado, y mi mente me dice en la hora de la confesión, confiésale esto también, ¿eh? Y como me avergüenza demasiado por lo grave, no se lo confieso y lo omito, pues cuidado. ¿Por qué? Porque miren, Dios ya sabe que lo cometí, insisto en eso siempre. Y Dios me dice, oye, ¿por qué no confesaste esto que yo ya sé? Que lo sepa el sacerdote o no, ya es indiferente, ya no tiene ningún valor para ti. Lo importante es que lo sé yo, que soy tu padre, tu creador, tu hacedor. Por eso, miren, omitir un pecado, pues nos deja sucios. De nada nos sirve que nos diga el sacerdote. Yo te absuelvo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo porque voluntariamente no le confesé algo que Dios ya sabe que cometí. Pero queridos amigos, ahí le dejamos por el día de hoy. Los invito a que, pues, acompañemos a nuestro nuevo querido Papa León XIV para que Dios lo ilumine en su ministerio. Hemos de entender, amigos, que su misión no está fácil. En realidad, estamos en un mundo convulso, lleno de guerras, lleno de conflictos, de odios, de división humana. Pidámosle, yo los invito a que cada día cuando hagan su oración con Dios, se acuerden de León XIV. Le digan, Señor, bendice a nuestro Papa. Dale sabiduría, salud, poder, autoridad y fortaleza de espíritu para que conduzca la iglesia al puerto santo de tu amor eterno. Pidámosle con nuestras palabras todos los días. Por hoy, pues vamos a darle muchas gracias a Dios nuestro Señor, empezando por el Papa que nos ha enviado, que le dé fuerza y autoridad para conducir a la iglesia por el camino correcto. También agradecerle, como siempre, todo lo que hace por cada uno de nosotros, en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestro país, en nuestra iglesia. Es justo que le ofrezcamos, como siempre, también lo mejor de nosotros, que sabemos que está siendo vigilado por Dios. Ofrezcámosle nuestros mejores actos, nuestro mejor testimonio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, perdón, dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, queridos amigos. Aprecio mucho que sigan el curso. Dios los bendiga con sus familias. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, saludos. No, hombre, gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias, Hecho. maestro Jaime. Buenas noches a todos. Bendiciones a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, Santana. Buenas noches. Hasta luego.